Hola, bienvenidos a otro nuevo video del canal. Hoy día vamos a hacer un video muy interesante que tiene que ver con la demostración del centroide de una curva. Seguramente lo has aplicado en algún problema. Cuando estamos ya en universidad, por ejemplo en matemática 2, matemática 3, por allí estaríamos aplicando cómo hallar el centroide de una curva. Y son las siguientes fórmulas. X, colocamos la integral de un X diferencial de S sobre la integral diferencial de S. Obviamente en los límites de integración, ¿no? Ahí está. De igual forma sería con Y. Listo. Para agregar algo aquí y algo que tener en cuenta, el diferencial de S hace referencia a una pequeña parte de longitud de toda esa curva, ya en los límites de A y B. Entonces, ¿cómo llegamos a estas fórmulas, no? Si bien es cierto, lo aplicamos, pero no sabemos dónde sale. Muy bien. Vamos a hacer la demostración. Vamos a dibujar una curva, por decirlo así, de esta forma. Como les dije, la diferencial de S hace referencia a una pequeña parte de esa longitud. Colocamos diferencial de S, ¿ya? Ahora, imaginemos que esta curva, que obviamente hace referencia a una función, ya puede ser cualquier función, imaginemos que sea un alambre muy delgado, donde su densidad lineal es constante o es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que es constante, es que obviamente a veces en la realidad, cuando hablamos de un alambre, por ejemplo, puede ser en el momento de la fabricación exista más masa, a pesar que tenga la misma geometría, está simétrico todo, puede haber que haya más concentración de masa aquí que en una zona, ya producto de la misma fabricación de ese alambre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de densidad lineal, o sea, quiere decir que es uniforme, es continuo en cuanto a su densidad. Está su proporción de masa sobre volumen, su densidad, es proporcional de acuerdo a su longitud. ¿De acuerdo? Es uniforme. Muy bien, eso es lo que significa una densidad lineal. En este caso, imaginemos que es un alambre delgado. ¿Ya? Muy delgado. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que si nosotros queremos hallar la masa total de ese alambre muy delgado, ¿esto qué va a ser igual? A la densidad multiplicado por su longitud. Su longitud de ese alambre delgado. En los límites, obviamente, vamos a colocarlo aquí A y B. ¿Ya? Vamos a colocarlo así, ¿ya? Listo. ¿Por qué la masa es igual a la densidad por longitud? Me podrán decir, pero es densidad, es masa sobre volumen. Sí, pero cuando hablamos de la densidad, es una densidad lineal constante, se puede hacer en términos de longitud, porque la densidad lineal hace referencia a gramos por centímetro, supongamos, ¿no? Unidad de masa y aquí unidades de longitud. Entonces, por cada longitud, por cada centímetro que avance, obviamente se tiene 1 gramo, 2 gramos, ¿no? Esa es su densidad lineal. En este caso lo estamos considerando como una constante con este símbolo. Entonces, ponerlo de esta forma estaría bien. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar una pequeña parte, una diferencial de masa de este alambre muy delgado, entonces, ¿cómo tendríamos? Sería diferencial de masa, aplicando diferencial de ambos lados. Ya, como esta es una constante, sale y aquí tendríamos diferencial de longitud, lo cual hemos dicho que es una diferencial de S. Ahora, acá hay algo muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del momento. De repente, esto es un tema de física, ¿ya? El momento, ¿qué decimos que es? O cómo está representado mediante su fórmula. Nosotros sabemos que el momento es igual a una fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Una fuerza por distancia. Es el momento. Ahora, pero aquí estamos hablando de una fuerza que está siendo aplicada a una cierta distancia. ¿De acuerdo? Sobre su eje de giro. Pero, si estamos hablando de un objeto en sí, estamos hablando de algo ya que supuestamente tiene un peso, tiene una masa, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza se reemplaza obviamente por nuestra fuerza gravitacional, o en este caso sería el mismo peso del cuerpo, ¿no? El mismo peso del cuerpo. El peso del cuerpo, ¿a qué es igual? Sabemos que es igual a la masa, obviamente, por la gravedad. Y aquí lo multiplicamos por la distancia. Pero la gravedad, ¿qué es? Es algo constante, ¿no? Es algo que no cambia, ¿no? Haciendo referencia que siempre es un número. Lo que va a cambiar, ¿qué es aquí? La masa, ¿de acuerdo? La masa. Es por eso que aquí, para este caso, obviamente, cuando la densidad es lineal, vamos a hablar del momento del diferencial de alambre respecto al eje X. Mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocarlo. ¿Qué significa? ¿A qué se referencia cuando hablamos del diferencial, momento del diferencial de alambre? Haciendo referencia al momento, justamente. Como les dije anteriormente, el momento que es igual a la fuerza por distancia. Pero cuando estamos hablando del peso, sería el peso por, obviamente, la distancia respectiva. Pero el momento, cuando hablamos del peso en sí, es la gravedad, ¿no? Va a ser la gravedad multiplicada por la masa.
poner la gravedad sería innecesario, porque al final se va a eliminar, por lo que más adelante vamos a ver, ¿ya? Así que cuando hablamos de momento, necesariamente debe estar obviamente la gravedad, sí. Pero para este ejemplo, cuando estamos hablando de solamente longitud, no es necesario, porque al final es una constante que van a ver que más adelante se va a eliminar. Entonces hay que considerar solamente que el momento, en este caso de este diferencial del alambre, va a ser igual a la masa por su distancia. Por su distancia. ¿Su distancia con respecto a quién? Si nosotros queremos hallar el y, vamos a empezar por el y. El y que hace referencia, la coordenada en el eje y. Mira, es como si nosotros hiciéramos esto. Ahí está. Suponiendo que obviamente aquí, justo en este punto, lo cual es irreal, puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, no sabemos. No siempre el centroide va a caer en la misma línea de la curva. Puede estar así, puede estar por acá, ya, o en la misma curva. No sabemos. Hay que considerarlo así. Entonces, decimos así. Y el y, cuando nosotros queremos hallar en la coordenada y, nosotros lo que queremos hallar es la distancia que está haciendo cada diferencial de masa con respecto al eje X. O sea, acá es un y y así va, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sería mi momento diferencial del alambre respecto al eje X, ¿no? ¿Cómo sería? Sería, en este caso, la diferencial de masa. Ya, como hemos dicho, el momento va a ser igual a la masa multiplicado por su distancia, porque ya sabemos que la gravedad se obvia en estos casos, como les vuelvo a repetir, porque al final se va a eliminar, es una constante, no cambia, ¿ya? Entonces decimos diferencial de masa multiplicado por el y, porque estamos hablando la distancia con respecto al eje X, ahí está, el y, ¿sí? Diferencial de masa por el y. Ahora nosotros sabemos que la diferencial de masa, que es igual, ahí está, la densidad lineal multiplicado por el diferencial de S y el y. Hay que ordenarlo, ya, de otras formas. Nosotros estamos hallando prácticamente el momento de la diferencial del alambre, ¿no? O sea, es decir, una diferencial de momento, ¿de acuerdo? Una diferencial de momento es lo que estamos hallando. Entonces, ¿cómo hallaríamos el momento? El momento, estamos hallando una pequeña parte de momento, ¿no? Una diferencial de momento. ¿Cómo hallamos el momento en sí? Bueno, es como si aplicaras integrales a ambos lados, ¿sí o no? Integrales a ambos lados. Aquí aplicarías, por ejemplo, la integral de momento, ¿no? Ya le aplicaríamos así, pero no es necesario ponerlo. Al final solamente me interesa lo que es esta parte. Ahí está. Vamos a integrar de A a B, que viene a ser los límites de integración. Colocamos la densidad multiplicado por el y por la diferencial de S, que es lo mismo. ¿Listo? Esto de aquí podemos resumirlo un poco más y diríamos la integral de A a B, densidad, porque es una constante, y por diferencial de S. Esto de aquí se le conoce como momento de la curva respecto al eje X. Vamos a colocarlo, ¿ya? Pero aún no es lo que queremos hallar. Yo quiero hallar el centroide, ¿ya? En la coordenada Y. ¿Ya? ¿Cómo hallamos eso? De repente alguna vez has visto en física, en temas de física, sobre equilibrio de momentos. Sobre el equilibrio de momentos, ¿qué hacemos? Decimos sumatoria de momentos es igual a 0. Es lo mismo aquí, pero teniendo en cuenta una referencia. Yo debo decir que ese momento de la curva respecto al eje X estamos considerando el y por diferencial de S. Lo que estamos haciendo en realidad es la distancia de cada diferencial de longitud, estamos multiplicando por y, por su y respectivo, ¿ya? Lo estamos integrando, multiplicando por su densidad lineal. Pero esto de aquí, vamos a colocarlo nuevamente, la densidad lineal multiplicado por la integral de A a B de y diferencial de S, ¿a qué tiene que ser igual? Para que se mantenga el equilibrio, va a ser igual a lo siguiente. Colocamos la densidad lineal multiplicado por la integral de A a B y tendríamos aquí el y de la coordenada del centroide, diferencial de S. Ahora, ¿por qué colocamos de esta forma? ¿Por qué colocamos ese y haciendo referencia a la coordenada y del centroide? Pues bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros integramos, como yo les decía, el y por diferencial de S, estamos hallando ese momento de cada uno, de cada diferencial de longitud a lo largo de la curva. Pero esa multiplicación del y por diferencial de longitud, ya es como si yo dijera o multiplicara ese y del centroide multiplicado por cada una de las diferenciales. Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Es como si nosotros dijéramos en física también. Yo tengo una viga de esta forma y tienes una fuerza aplicada aquí en este punto, aplicado en otro punto, aplicado por acá, en forma desproporcional por acá. Imaginemos que es así. Esto de aquí, obviamente, cuando tú vas a cálculos, no lo vas a calcular cuando ya hagas, por ejemplo, el equilibrio de fuerzas, ya no lo vas a calcular justo en este punto, en este punto, en este punto.
¿no? ¿Qué haces? Los juntas de alguna forma, ¿ya? Bueno, se hacen otros cálculos obviamente, pero al final, ¿qué te resulta? Dices, esas fuerzas aplicadas en estos puntos es como si yo dijera, o es lo mismo, como si aplicara una fuerza resultante, de todas ellas es como si aplicaras una fuerza resultante ubicado justamente en el centro de esa viga, obviamente, ¿no? Ya, es lo mismo. Es como si ustedes calcularan el momento, ya a través de esta primera integral, el momento de cada uno, aplicado justamente en el centro de esa diferencial, obviamente. Ya, y por esa diferencial, y por esa diferencial. Es lo mismo que si tú aplicaras un y, que viene a ser justo una coordenada y del centroide de toda longitud, multiplicado por esa diferencial de S, ¿no? Supuestamente de cada diferencial. Es lo mismo, ¿ya? Por el equilibrio de momentos, ¿ya? Por el equilibrio de momentos. Ya, ahora ¿qué hacemos? Como la densidad lineal se simplifican. Este y, que es una constante, ¿ya? Porque el y que representa una coordenada nada más, una coordenada de esta longitud, que representa el centroide de esa longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Esta y pasa afuera como si fuera una constante y me quedaría de A a B, diferencial de S, de A a B, y diferencial de S. Esto de aquí pasa a dividir. Tendríamos de A a B, y diferencial de S, sobre la integral de A a B, diferencial de S, diferencial de longitud. Listo. Y ya tendremos la fórmula que justamente queríamos demostrar. ¿Cómo se hace con respecto a X? Lo mismo, el mismo criterio, ya análogamente tendríamos esa expresión en X, ya en X, su coordenada en X. Se hace el mismo procedimiento y vas a obtener lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos colocado la gravedad también aquí como una constante, porque es una constante, también se hubiera eliminado aquí. Hubiera quedado así, se hubiera eliminado y me hubiera quedado esta expresión. Espero que se haya entendido, no te olvides de suscribirte al canal, comparte este contenido y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.